Recordamos el día en que venimos a despedir a nuestros hermanos tan atrozmente asesinados. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. He hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. ¿Qué venezolano honesto puede atreverse a pedir que bombardeen su patria, independientemente de su posición en relación con un gobierno? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? ¿Quién intervino en Santo Domingo? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. Un saludo a todos. Playa Girón se encuentra en la zona oriental de la bahía de Cochinos, dentro de la Ciénaga de Zapata, en la costa sur de Cuba. Es un área rodeada de bosques y humedales que durante mucho tiempo permaneció bastante aislada, algo que influyó en buena parte de su historia. Aunque hoy el sitio es conocido sobre todo por los acontecimientos de 1961, la región posee una historia mucho más antigua. Desde tiempos de las culturas mesolíticas y neolíticas hubo presencia humana en esta zona. Aquellas comunidades vivían fundamentalmente de la pesca y la caza y desarrollaron numerosos instrumentos elaborados principalmente con conchas, utilizando técnicas como la percusión, la fractura y la abstracción. Entre las herramientas confeccionadas se encontraban vasijas, raspadores, cuchillos, hachas y puntas para lanzas y arpones. Con el paso de los siglos, el lugar también sirvió de refugio para corsarios y piratas del Caribe. Debido a su difícil acceso y a la existencia de una pequeña caleta natural, la zona resultaba adecuada para esconder embarcaciones y preparar incursiones. Según la tradición, uno de esos piratas fue Gilberto Girón, mencionado en la obra Espejo de Paciencia, cuyo apellido terminó dando nombre a la playa. La actividad de la piratería en el área se redujo notablemente entre 1821 y 1830, cuando una fuerza naval organizada para combatirla operó en el Caribe bajo el mando del almirante David Foster, integrada por varios bergantiles y goletas artilladas. Durante los siglos XVIII y XIX, con el auge de la industria azucarera en la isla, la zona también fue utilizada como punto para introducir esclavos clandestinamente, aprovechando la geografía aportada del lugar. Más tarde, durante la Guerra Necesaria, la región fue considerada dentro de las operaciones de la invasión a Occidente dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, cuando el llamado Lazo de la Invasión evaluó posibles puntos de entrada de expediciones con su misión para hospitales de campaña en el territorio senaguero. El episodio que marcaría definitivamente este lugar ocurrió en abril de 1961. La operación fue organizada tras la aprobación del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, quien autorizó el reclutamiento de cubanos residentes en Miami para formar una fuerza mercenaria. A cada integrante se le ofrecía un salario mensual de $225, más pagos adicionales por hijos, y se destinaron inicialmente $4,4 millones para el proyecto. El entrenamiento de esta fuerza se realizó en 13 campamentos instalados en distintos países de Centroamérica, como Guatemala y Nicaragua, además de bases militares estadounidenses en Puerto Rico y en la zona del Canal de Panamá. Posteriormente, el 18 de noviembre de 1960, la CIA presentó los detalles del plan del presidente electo John F. Kennedy, quien aprobó el resultado y la continuación del entrenamiento. Los acontecimientos se precipitaron el 15 de abril de 1961, cuando 8 bombarderos B-26 pintados con insignias de la Fuerza Aérea Cubana atacaron bases de aviación y un aeropuerto civil mientras la agrupación naval mercenaria se dirigía hacia la isla escoltada por buques de la Marina estadounidense. Al día siguiente, durante el sepelio de las víctimas de esos ataques, Fidel Castro Ruz proclamó el carácter socialista de la revolución y se decretó la alarma de combate en todo el país, fecha que desde entonces se recuerda en Cuba como el Día del Miliciano. Finalmente, en la madrugada del 17 de abril, comenzó el desembarco de la Brigada 2506 en Playa Girón. La fuerza invasora contaba con alrededor de 1.500 hombres fuertemente armados, con tanques, artillería de campaña y apoyo aéreo de aproximadamente 30 aviones, además de desembarcos aerotácticos en los accesos de la cabeza de playa. Los combates se prolongaron hasta la tarde del 19 de abril de 1961, cuando la invasión quedó totalmente derrotada. El enfrentamiento dejó un saldo de aproximadamente 176 muertos, 300 heridos y 50 personas con discapacidades entre combatientes y población civil. A continuación, y con respecto al tema, nos acompaña la joven estudiante de historia Heidi Villegas González, quien también trabaja en el Centro Fidel Castro. Hay
que ver desde Estados Unidos, pero hay que ver primero cómo estaba Cuba en ese momento. Cómo Cuba en el momento de Playa Girón estaba movilizada. Cuba estaba movilizada ya en el momento de Playa Girón. Era un momento tenso, fue un momento importante de Playa Girón, porque en el 61 tú tienes que ver todo ese proceso de que estaba sucediendo en Cuba, que era esa campaña de pacificación. Ya habían pasado ahora sí las nacionalizaciones, se estaban ya viendo las tensiones más fácilmente entre Cuba y Estados Unidos. Cómo fue ese proceso también ya había pasado la explosión de la Cubre. Ya estamos viendo que era una Cuba que estaba en medio del proceso de revolución, en su máximo esplendor, como que ya cambiando, haciendo todos esos cambios. Cómo estaba preparándose también, porque al final un país tiene que defenderse. Cómo estaba también preparándose todo. Cómo Estados Unidos se veían las tensiones en las reuniones de la OEA, en esa misma explosión de la Cubre, que no se dice que si fueron o no, que no se sabe si fueron ellos o no, pero ¿cómo vas a decirme que no? Y era ya una Cuba que estaba tensa, que estaba además, la mayoría de la población de la isla estaba dispuesta a dar la vida. Porque si te pones a escuchar los discursos de momentos antes de Girón, de Fidel, diferentes momentos con diferentes personas, o sea, con diferente público, se habla de que ya había un pueblo que estaba efervescente de puede pasar mañana y qué vamos a hacer si pasa mañana. Porque veníamos también de una lucha en Escambray, de una lucha contra bandidos que cobró muchas víctimas de esa lucha. Ya venía un pueblo que ya había acabado con la lucha contra bandidos y se veía victorioso por segunda vez. O sea, había logrado el triunfo de la revolución, había acabado con la lucha contra bandidos. Estaba entonces un pueblo que ya sabía todo de lo que eran capaces esos mercenarios, esas personas cubanos que salieron de Cuba, que luego querían regresar a volver a ser ellos los dueños de Cuba, como quien dice. Y estaba un pueblo dispuesto a, no, si es mío ya, me lo gané, lo logré, no vas a venir a quitarme eso. Y ya, entonces se veían estas tensiones. Entonces no es algo que sucedió, vamos mañana a atacar Cuba. Y eso se ve antes de Playa Girón, vemos cómo bombardearon los aeropuertos donde estaban los pocos aviones que habían en nuestro país, que eran aviones que podían combatir a eso. ¿Y cómo se sabe más? Porque ya no estaban todos los aviones. Como Fidel había mandado vamos a diferenciar los aviones, no vamos a darlos todos en un solo lugar, vamos a ocultar también algunos, que es algo que también se habla mucho de acabarnos con aviones, sí, pero ¿en qué estado estaban los aviones que bombardearon? Que no eran los aviones más modernos, por decir así, que había en Cuba. Y es algo que también se veía venir, porque como Fidel dijo, bueno, vamos a empezar a prepararnos, cómo vamos a resistir si sucediera algo. Entonces ya en ese momento es que se dice, bueno, están los atentados, y luego de eso, o sea, de esos bombardeos, y ya luego de ese bombardeo es que Fidel sí dice, bueno, la invasión, o sea, es inminente. No sabemos por dónde, no sabemos cuándo, pero los milicianos en ese momento, que no se sabía evidentemente cómo vamos a saber, pero se sabía que era inminente, que no se sabía si iba a ser hoy, mañana o en un mes, pero era inminente ya el ambiente. Y entonces que los milicianos ya se empiezan a preparar, las tropas del ejército rebelde, de la policía, que entonces se comienzan ya a preparar la artillería para una invasión que no se sabía cómo iba a ser ni cuándo, pero que estaba lista, se sabía que iba a pasar. A ver, el mismo hecho de que no se sabía por dónde iba a empezar la invasión, evidentemente no estaban todas las tropas cubanas en la invasión. Incluso el día que se acabó la invasión, sabemos que fue muy breve el periodo, todavía estaban llegando tropas de los más cercanas a todavía el lugar. Era imposible que, sí, no, vamos a saber que va por Playa Girón. Había lugares que podía ser específicos, había en la zona gente, o sea, personas que podían decir, bueno, puede ser por aquí o puede ser en Oriente, o sea, los lugares que estaban también más cerca de las montañas, como había pasado en el Escambray y esos elementos, pero no se sabía dónde iba a ser. Entonces en Girón había personas, pero no eran todas las tropas que se enfrentaron luego. O sea, era un grupo reducido, evidentemente era la policía, que claramente no había ya todas las tropas preparadas para enfrentar esa invasión en Girón, porque no se sabía que iba a ser por Girón. Se habían identificado lugares posibles, pero no se sabía dónde era de verdad iba a ser la invasión. Entonces en Girón había personas, claro, la policía estaba en todos lados, que entonces son los que primero se enfrentan a esa invasión y son los que dan las primeras vidas, las primeras víctimas, las ponen ellos, porque al final no estaban preparados para todo el nivel que venía esa invasión, porque al final lo que ellos estaban era haciendo su trabajo, como que hay quien dice. Y además también fue el hecho de cómo sucedió esa invasión. La invasión llegaron evidentemente por Playa Girón, pero también llegaron por aviones, en paracaídas, para caer dentro de, más cercano al pueblo, porque al final ¿qué querían hacer? Una cabeza de playa, que tomar un pedazo, decir, bueno, aquí tomamos, poner un gobierno provisional
¿Y qué ese gobierno provisional que iba a hacer? Pedir ayuda a Estados Unidos, a la OEA. Y ellos iban entonces a invadir los estadounidenses del país, que estaban los buques, o sea, se veían los buques listos, preparados ya para hacer esa supuesta ayuda que necesitaban los cubanos. Que evidentemente no sucedió, pero era el objetivo. Entonces, vienen personas por mar, vienen personas por aire, hay barcos allá también, es un complejo, o sea, se habla de unos 1.500 personas, de la invasión de unas 1.500 personas. Entonces, por mucho que haya sido el primer encuentro, no llegaba ni de chiste a 1.500 personas. O sea, no era como enfrentarse. Además, las armas con que contaban ese grupo de mercenarios eran, evidentemente, muy, muy superiores a las que tenía incluso el ejército que se le enfrentó luego. Y la preparación también, porque en algo que caracterizó mucho a Girón es que los que se enfrentaron, no solo esa policía, sino que eran los milicianos. ¿Y que eran milicianos? Los milicianos eran voluntarios, eran estudiantes, eran trabajadores, eran obreros, era el pueblo uniformado. Entonces, por mucha preparación que tenemos los cubanos, porque al final eso fue algo que Fidel dijo al principio, que había que defender Cuba a todo el mundo. Entonces había mucha preparación, pero al final no eran profesionales y no tenían toda la preparación que a lo mejor se necesitaba para enfrentar a un reducido grupo, a un grupo tan grande, porque al final tú tienes la mejor preparación pero no tienes las mejores armas, que al final eso fue lo que, a mi parecer, ¿no?, de por qué logramos acabar con Playa Girón tan rápido, por la preparación y el nivel de calidad de las personas que estaban no solo combatiendo, sino dirigiendo, la personalidad también de Fidel en el centro, preparando todo ese proceso de cómo había que hacer cada uno de los pasos para cómo él visualizó que quería hacer también ese mercenario. Se puso también como en los zapatos del otro. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué quieren hacer? Incluso ya al final decía, no dejemos que se vayan, o sea, que van a reembarcar para irse, no dejemos que sucedan eso. Entonces es algo como él tiene esa visión también general de todo lo que estaba pasando. A ver, también es un lugar estratégico por el hecho de estaba también aislado, estaba cerca, pero no era La Habana. Playa Girón está en la Ciénaga de Zapata, un lugar de difícil acceso. Hay una carretera que llega a Playa Girón. Entonces, obligados, los cubanos tenían que ir por esa carretera. No puedes mandar un gran ejército porque como llegan a Playa Girón. Entonces es un lugar estratégico porque estaba aislado, porque fíjense, se demoraron también los cubanos, no tanto evidentemente, pero se demoran de llegar de Matanza, que es lo más cerca, a Playa Girón, porque además es un lugar de ida, solo de vuelta, no puedes hacer los dos. Y es algo también estratégico por eso mismo, porque además es un poblado pequeño, es un poblado que estaba antes del triunfo de la revolución, era los carboneros, bueno, los de la Ciénaga de Zapata de Nemesia, que era un poblado pobre. ¿Y qué buscaban ellos? Que ese pueblo que había ahí se uniera a ellos, que evidentemente en la práctica ese pueblo no se unió a ellos, sino el revolucionario fue también el que respondió a eso. Pero es un lugar poco poblado, lejano, de difícil acceso por tierra, entonces es un lugar estratégico, pero por ese hecho de que estudiaron la zona.